La niña corrió desesperada hacia el joven multimillonario, gritando, «¡Ya viene! ¡Ya viene!». Cuando se dio la vuelta y vio quién estaba detrás de ella, todo su cuerpo se congeló en estado de shock. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. El ático de Marcus Sterling dominaba Manhattan como un reino de cristal y acero, suspendido por encima del mundo ordinario, 60 pisos de altura, donde el aire se sentía más limpio y la vista era infinita. A los 29 años, había acumulado una riqueza con la que la mayoría de la gente solo podría soñar: propiedades inmobiliarias en 3 estados. Inversiones en tecnología que multiplicaron su valor cada trimestre, carteras financieras que crecieron en millones mientras él dormía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: lujo, influencia, respeto y libertad absoluta. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, a pesar de todos sus logros, algo vital seguía faltando en su vida cuidadosamente organizada, algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: una conexión humana genuina, relaciones auténticas, la sensación de ser importante para alguien, de ser verdaderamente visto y valorado más allá de su cuenta bancaria. El sol de otoño había teñido de dorado la ciudad. Aquella tarde en particular, cuando su asistente, Jennifer, llamó a su teléfono de la oficina con una petición inusual, una pequeña niña apareció en el vestíbulo del edificio, en la planta baja, negándose a irse hasta hablar personalmente con Marcus Sterling. Estaba sola, había informado el equipo de seguridad, sin ningún tutor a la vista y sin supervisión adulta alguna. La mayoría de los ejecutivos corporativos en la posición de Marcus la habrían destituido inmediatamente, la habrían descartado como una distracción de sus ocupadas agendas, pero algo en la voz de su asistente, una nota de preocupación, tal vez compasión genuina, lo hizo detenerse antes de responder. «Hazla subir», se oyó decir Marcus, sorprendiéndose a sí mismo y a Jennifer con la decisión. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 48 momentos después, revelando a un niño que no podía tener más de 7 años. Tenía el pelo castaño enmarañado que parecía no haber sido lavado adecuadamente en muchos días, y ropa que le colgaba suelta sobre su delgado cuerpo, ropa claramente destinada a un niño más grande, desgastada y descolorida por los repetidos lavados. Sus pies estaban descalzos, pequeños y pálidos contra el suelo de mármol, y sus ojos ardían con una mezcla de miedo y determinación absoluta que golpeó algo profundo en el pecho de Marcus, algo que no había sentido en años. «Mi nombre es Emma», dijo la niña, con una voz sorprendentemente firme y clara a pesar del evidente cansancio que pesaba sobre sus pequeños hombros como una carga demasiado pesada para que la pudiera llevar cualquier niño, «y necesito tu ayuda. Por favor, sé que es extraño, pero de verdad necesito tu ayuda». Marcus se encontró levantándose de su costosa silla de escritorio de cuero, moviéndose hacia este pequeño extraño con un instinto que no entendía del todo y no podía explicar. Estaba acostumbrado a tomar decisiones basadas en la lógica y el análisis financiero. Pero ese momento se sintió diferente, ese momento se sintió tan personal que rompió los muros cuidadosamente construidos. «Emma, cariño, ¿qué pasa?», preguntó Marcus con una voz suave que rara vez usaba con nadie. «¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está tu familia?». La pregunta pareció causarle un dolor genuino. Sus jóvenes ojos se llenaron de lágrimas y su pequeño cuerpo temblaba, pero ella contuvo las lágrimas con feroz resolución, como si hubiera aprendido hace mucho tiempo a no llorar donde otros pudieran ver, a no mostrar debilidad frente a extraños. «No tengo padres», dijo Emma en voz baja, con el peso de una pérdida que ninguna niña de 7 años debería soportar. «Ya no vivía en un hogar comunitario en la zona este, pero me escapé hace 3 días. Tenía que encontrarla. Simplemente tenía que encontrar a mi madre». Durante la siguiente hora, mientras Marcus estaba sentado frente a este pequeño y valiente niño en su oficina corporativa, Emma le contó su historia. La habían abandonado de bebé en un hospital con solo una pulsera del hospital y una nota escrita a mano que simplemente decía: «Se llama Emma. Lo siento, no soy lo suficientemente fuerte». El sistema de acogida se había convertido en su única familia, llevándola de un hogar a otro, de un cuidador a otro. Nunca la habían querido, nunca la habían retenido por mucho tiempo, siempre sentía el peso de su propia indeseabilidad. Pero hace 3 meses ocurrió algo increíble. Mientras estaba en la oficina del trabajador social esperando una cita, Emma descubrió que su expediente había quedado momentáneamente desatendido sobre un escritorio. Dentro
De ese archivo, entre otros documentos y evaluaciones, había un nombre y una dirección, información crucial sobre su madre biológica que normalmente se mantenía oculta a los niños en el sistema. Le había costado todo su coraje de 7 años, toda su desesperación y determinación, planificar su escape, descubrir cómo navegar por las complejas calles de la ciudad, encontrar su camino a través de todo el distrito de Brooklyn, localizar a la mujer que había dado su vida y luego la había delatado. Vive en Brooklyn, susurró Emma, con la voz llena de desesperada esperanza y miedo. Cerca de los viejos muelles. Encontré la dirección anotada en mi archivo. Llevo días intentando encontrarla, caminando, preguntando, perdiéndome varias veces. Tenía miedo, hambre y me dolían muchísimo los pies, pero luego te vi en las noticias. Hablabas de ayudar a la gente, de marcar la diferencia. Pensé que tal vez podrías ayudarme a encontrarla. Pensé que tal vez una persona rica e importante como tú podría ayudarme a encontrar a mi madre. Marcus sintió que algo se abría dentro de su vida cuidadosamente controlada, algo que había estado sellado durante años. Este pequeño y valiente niño había cruzado una ciudad entera solo, enfrentándose a peligros que le helaban la sangre tan solo de contemplarlos. Las probabilidades de que ella sobreviviera a ese viaje sola eran increíblemente escasas, los riesgos, inconmensurables. Sin embargo, allí estaba ella, todavía esperanzada, todavía buscando, todavía creyendo de algún modo en la posibilidad de recibir amor y aceptación de una madre que nunca había conocido, una mujer que la había abandonado al nacer. De acuerdo, Emma, dijo en voz baja, acercándose a su pequeño cuerpo tembloroso, con una convicción que nunca antes había sentido. La encontraremos juntos. Te prometo que, con todo mi ser, encontraremos a tu madre. Mientras decía esas palabras, Marcus no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre de maneras que ni siquiera podía imaginar. Él no sabía que ayudar a esta pequeña niña desentrañaría secretos enterrados tan profundamente que nunca había sospechado que existían. No sabía que mañana sería testigo de algo que lo paralizaría por completo y lo obligaría a cuestionar todo lo que creía entender sobre la familia, el destino, el amor, la sangre y la redención. Él no sabía que una pequeña decisión de ayudar a este niño desencadenaría una cadena de acontecimientos que revelarían una verdad tan profunda que cambiaría por completo su comprensión de quién era. Pero en ese momento, sosteniendo a la pequeña niña mientras ella finalmente se permitía llorar, permitiendo que años de lágrimas y dolor reprimidos fluyeran libremente, Marcus tomó una decisión que pondría todo en movimiento. Él la ayudaría, costara lo que costara, costara lo que costara, fueran cuales fuesen los secretos que descubrieran juntos. Esa noche, mientras Emma dormía plácidamente en su sofá, Marcus se sentó en su estudio y reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan solo unas horas. El multimillonario solitario que lo tenía todo pero no sentía nada de repente encontró un propósito en la sonrisa de una niña de 7 años, pensó en el viaje que emprenderían juntos, los obstáculos que enfrentarían, la posibilidad de que esta pequeña niña finalmente pudiera encontrar el amor y la aceptación que merecía. Emma durmió profundamente, su respiración constante y tranquila, su rostro joven finalmente se relajó de la tensión constante de vivir en la calle. Marcus la observó durante un largo rato, sintiendo un instinto protector que nunca antes había experimentado. Se sentía responsable de ese pequeño ser humano y debía rendirle cuentas de una manera que trascendía los negocios o la lógica. Pensó en su madre, allá en algún lugar de Brooklyn, siguiendo con su vida, completamente inconsciente de que su hija perdida finalmente la estaba buscando. Marcus sabía que el mañana traería desafíos y emociones que ninguno de los dos podía anticipar. Sabía que encontrar a la madre de Emma podría no resultar en la feliz reunión que Emma soñaba, sabía que el mundo real era complicado y desordenado y que a menudo no funcionaba como los niños esperaban. Pero también sabía que tenía que intentarlo, tenía que ayudar a Emma a encontrar las respuestas que estaba buscando porque ella se lo merecía. Todo niño merece saber de dónde viene y por qué fue abandonado, pero esa noche, mientras cubría a Emma con una manta suave y atenuaba las luces del ático, sintió algo que no había sentido en años: esperanza, esperanza real, el tipo que surge de una conexión humana genuina, de la posibilidad de redención, de la oportunidad de cambiar la vida de alguien para mejor.
El tipo de esperanza que surge al permitirte preocuparte por otra persona más de lo que te preocupas por tu propia comodidad y conveniencia. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas que iban del suelo al techo del ático de Marcus mientras Emma se despertaba en su sofá de cuero italiano. Durante un largo momento, su joven mente pareció desorientada, confundida sobre dónde estaba, luchando por recordar cómo había llegado a ese extraño lugar. Entonces el reconocimiento inundó su rostro. Ella ya no estaba en las calles frías y duras. Ella no se escondía en edificios abandonados ni dormía bajo puentes. Ella estaba a salvo, ella estaba dentro, ella estaba en una cama cálida, aunque técnicamente era un sofá. Marcus había estado despierto desde antes del amanecer, incapaz de dormir a pesar de su cansancio. Su mente había estado demasiado activa, demasiado ocupada con la tarea que tenía por delante. Había pasado toda la noche investigando, haciendo llamadas a su red de investigadores privados y preparando todo lo que necesitarían. Cuando Emma abrió los ojos y estiró su pequeño cuerpo, Marcus ya había reunido un archivo completo sobre Catherine Walsh, la madre biológica de Emma, con historial laboral, información de residencia, verificación de antecedentes e incluso fotografías recientes. La encontré, dijo Marcus en voz baja, con voz tranquila y decidida, mostrándole a Emma la información en la pantalla de su computadora portátil. Tu madre, Catherine Walsh. Es enfermera titulada en el Centro Médico de Brooklyn y trabaja en urgencias. Vive sola en un almacén reformado en Red Hook, Brooklyn. Lleva 7 años trabajando como enfermera. La respiración de Emma se quedó atrapada en su pequeño pecho. De repente, su madre no era solo un nombre en un papel o una idea vaga en su imaginación. La información hizo que Catherine de repente fuera real de una manera que no había sido antes, no solo un nombre en un archivo, sino una persona viva y que respiraba, con un trabajo, una dirección real. Una vida que existía independientemente de la búsqueda de Emma. ¿Cuándo podremos verla?, preguntó Emma, con la voz temblorosa por la anticipación y la esperanza. ¿Cuándo podremos ir a buscarla? ¿Cuándo podré conocerla por fin? Trabaja hasta las 6 de la tarde hoy, dijo Marcus, tomando en ese momento una decisión que lo pondría todo en marcha y cambiaría el curso de varias vidas para siempre. Nos iremos esta noche, pero primero, necesitamos asegurarnos de que estés lista. Necesitamos asegurarnos de que estés preparada para este momento, Emma. Esto va a ser importante. Este será uno de los momentos más importantes de tu vida. Lo que siguió durante las siguientes horas fue una transformación que Emma recordaría por el resto de su vida. Marcus creó un santuario en su baño, llenándolo con agua tibia perfumada y jabón suave. Ayudó a Emma a bañarse, ayudándola a lavarse la suciedad acumulada en su pequeño cuerpo durante los días que pasó viviendo en la calle. Era tierno y respetuoso. Comprendiendo la importancia de lo que hacía, él le lavó el cabello con cuidado, quitando la suciedad y el dolor, ayudándola a sentirse humana nuevamente, ayudándola a sentirse cuidada. Encontró ropa que le sentaba bien, ropa suave y limpia de una exclusiva boutique infantil. Ropa que la hacía parecer la niña que estaba destinada a ser, no la niña de la calle en que se había visto obligada a convertirse. Eligió colores que complementaran su tono de piel, estilos que la hicieran sentir bella y segura. Le compró zapatos nuevos en una tienda exclusiva en el centro comercial del edificio, zapatos que realmente se ajustaban bien a sus pies, calcetines limpios y suaves, una chaqueta abrigada para el clima otoñal en tonos azules que combinaban con sus ojos. Cuando Emma se miró en el espejo, apenas reconoció a la chica que la miraba. Ella parecía saludable, ella parecía cuidada, ella parecía amada. Por primera vez en su vida, parecía que pertenecía a alguien que importaba. La estaba preparando no solo físicamente sino psicológicamente. Él la estaba ayudando a prepararse para él. Momento que definiría su vida, el momento en el que finalmente conocería a la mujer que le había dado la vida y luego la había entregado. Comprendió la enormidad de lo que estaba por suceder, el peso de las expectativas que cargaba Emma, el miedo y la esperanza entrelazados en su joven corazón. Esa tarde, mientras estaban sentados en el auto de Marcus rumbo a Brooklyn, conduciendo a través del cambiante paisaje otoñal de la ciudad, Emma le hizo una pregunta que lo perseguiría durante días. Sus pequeñas manos estaban entrelazadas sobre su regazo y su voz era pequeña e incierta. ¿Crees que me reconocerá?, preguntó Emma en voz baja. ¿Crees que sabrá quién soy con solo mirarme? ¿Crees que entenderá que soy su hija? Marcus mantuvo la vista en la carretera,
pensando cuidadosamente en cómo responder a su pregunta con sinceridad y al mismo tiempo siendo amable. ¿Te reconoces, cariño? Encontré fotos de ella en internet, de su foto de identificación del hospital, de un artículo sobre una enfermera que salvó la vida de alguien durante una emergencia. Y yo, me parezco a ella, Marcus. Tengo los mismos ojos que ella. Tengo la misma nariz. Tengo su boca. La forma de mi cara es como la de ella. ¿Crees que simplemente? ¿Crees que me mirará y entenderá que soy suyo? ¿Crees que la conexión será tan obvia que no podrá negarla? Marcus no respondió inmediatamente. La verdad era complicada y multifacética, y no sabía cómo explicarle a un niño de 7 años que a veces las madres no reconocen a sus propios hijos, que a veces el pasado es tan doloroso que las personas eligen no ver lo que está frente a ellas. Que a veces la gente huye de la verdad porque es demasiado difícil de afrontar. Creo, dijo Marcus con cuidado, eligiendo las palabras con precisión, que los linajes son algo poderoso. Que hay conexiones entre las personas que van más allá de lo que las palabras pueden expresar, pero también creo que, a veces, cuando las personas han sufrido heridas, cuando han experimentado un trauma, construyen muros para protegerse. A veces, esos muros son tan fuertes que ni siquiera sus propios hijos pueden romperlos al principio, añadió, tomando la pequeña mano de Emma. Creo que con tiempo, paciencia y amor, esos muros pueden derrumbarse. Creo que tú y tu madre pueden encontrar el camino el uno al otro, aunque no suceda como lo imaginan ahora. Era una promesa que no estaba completamente seguro de poder cumplir, pero era una promesa que Emma necesitaba escuchar. El almacén reconvertido se alzaba ante ellos mientras el anochecer pintaba el cielo de Brooklyn con tonos naranja, violeta y azul profundo. Era un hermoso edificio transformado en lofts de lujo, caros, elegantes, el tipo de lugar que un profesional exitoso podría llamar hogar. Se estacionaron al otro lado de la calle y Marcus colocó una mano suave sobre el hombro de Emma. ¿Estás listo?, preguntó con voz llena de compasión. Emma asintió, aunque todo su cuerpo temblaba. Tengo miedo, Marcus. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si se enfada porque la encontré? ¿Y si me dice que me vaya? Lo sé, dijo Marcus, con la voz llena de comprensión. Veo que tienes miedo. Es normal tener miedo. Estás a punto de conocer a la persona más importante de tu imaginación durante toda tu vida. Estás a punto de conocer a tu madre, y eso es algo enorme, aterrador y maravilloso, pero eres más valiente que nadie que haya conocido. Has llegado hasta aquí. Has sobrevivido sola en las calles. Has descubierto cómo encontrarla. Has cruzado la ciudad. Puedes lograrlo, y estaré aquí contigo en cada paso del camino. Lo prometo. Ellos esperaron, las 6:20, luego las 30, a las 6:47 de la tarde, una mujer salió de un sedán plateado al otro lado de la calle. Ella tenía alrededor de 50 años, ojos amables y cabello oscuro con algunas canas, llevaba un uniforme azul debajo de la chaqueta, el uniforme de una enfermera de hospital que acababa de terminar un turno largo, y se movía con la gracia segura de alguien acostumbrado a manejar emergencias, a tomar decisiones rápidas que importaban, a cuidar a las personas. En sus momentos más oscuros, Catherine Walsh jadeó y se quedó sin aliento audiblemente. Todo su cuerpo se puso rígido al reconocerlo, como si estuviera viendo algo que había imaginado miles de veces pero que nunca creyó que vería. Ella agarró la mano de Marcus con tanta fuerza que sus pequeñas uñas se clavaron en su palma, sacándole sangre. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas más que un susurro. Es ella. Es ella. Es mi madre. Es ella, dijo Emma, con la voz temblorosa, entre esperanza y terror. La reconocería en cualquier parte. He visto sus fotos muchísimas veces. Sin duda, es ella. Marcus observó a la mujer cuidadosamente, pudo ver el parecido inmediatamente, los mismos pómulos pronunciados, la misma forma en que Emma sostenía la cabeza, la misma determinación en su barbilla. Catherine Walsh era exactamente el tipo de mujer que uno imaginaría que tendría una hija como Emma, fuerte y resistente, y de alguna manera todavía capaz de ser amable a pesar de todo lo que la vida le hubiera arrojado. Antes de que Marcus pudiera detenerla, antes de que él pudiera prepararse o preparar a Catherine para lo que estaba por suceder, Emma salió disparada del auto a una velocidad sorprendente. Corrió hacia la mujer con la energía desesperada de un niño que se está ahogando y que intenta buscar aire.
gritando el nombre de su madre. «Ya viene», gritó Emma. Su voz resonó por la calle de Brooklyn, áspera, desesperada y llena de años de anhelo. «Ya viene. Por favor, solo háblame». Catherine se quedó congelada a mitad del paso, el maletín médico que llevaba se le resbaló de los dedos y cayó al pavimento con un ruido sordo, su rostro se puso completamente blanco, no el blanco sorprendido de un encuentro inesperado, sino el blanco mortal de alguien que ve un fantasma, alguien que se enfrenta a una pesadilla hecha carne, alguien que se enfrenta a algo de lo que ha estado tratando de escapar durante años. Marcus se movió rápidamente, cruzando la calle para garantizar la seguridad de Emma, para asegurarse de que la niña no corriera hacia el tráfico o hiciera algo peligroso en su estado emocional. Mientras se acercaba, vio que los ojos de Catherine iban de Emma a él. Y entonces algo cruzó su rostro, un reconocimiento, una comprensión, una mirada de angustia tan profunda que Marcus sintió que se le cortaba la respiración. Era la mirada de alguien que veía algo imposible, algo que no podía ser real. Los labios de Catherine se movieron, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban visiblemente y parecía que luchaba por respirar normalmente. «Mamá», susurró Emma, con voz débil y esperanzada a pesar de todo lo que sentía. «Te encontré. Por fin te encontré». Pero Catherine ya no miraba a Emma, ella miraba a Marcus, mirándolo con una intensidad que sugería que estaba viendo algo en su rostro, algo que la aterrorizaba a un nivel que no podía articular, algo que parecía haber roto algo dentro de ella. Cuando Catherine finalmente habló, su voz era apenas un susurro, cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme, una energía que no parecía tener. «Dios mío. Dios mío. No. Esto no puede. ¿Cómo? ¿Dónde?». Ella miró de Emma a Marcus y de vuelta a Emma, y entonces algo pareció romperse dentro de ella por completo. «¿Se encuentra bien?», preguntó Marcus, dando un paso al frente con genuina preocupación. «Señorita Walsh, ¿se encuentra bien?». Los ojos de Catherine se encontraron con los suyos, y en esa mirada Marcus vio el reflejo de algo terrible, un secreto tan profundo que su revelación lo cambiaría todo. Un secreto que aparentemente había perseguido a esta mujer durante años, una carga que llevaba todos los días. «Tienen que irse», dijo Catherine, con la voz temblorosa por una emoción tan intensa que parecía arrancarle el alma. «Ambos, tienen que irse ahora mismo y no tienen que volver jamás. No entiendes lo que has hecho. No tienes ni la menor idea de lo que has abierto al traerme a esa niña». El rostro de Emma se arrugó y la esperanza se desvaneció como el agua de un recipiente roto. «Pero soy tu hija. Solo quería conocerte. Solo quería saber por qué me dejaste. Quería saber si me amabas». «No te pasa nada», interrumpió Catherine, con la voz quebrada por una emoción tan profunda que parecía arrancarle el alma. «Todo lo que está mal está en mí. Todo lo que está mal está en mí, en mi pasado y en mis decisiones, y si supieras la verdad sobre quién soy, sobre lo que he hecho, sobre la oscuridad que llevo en mi corazón y mi historia, comprenderías que debiste haberte quedado perdido. Comprenderías que encontrarme fue el mayor error que pudiste cometer». Con eso, Catherine se dio la vuelta y huyó hacia el edificio. La puerta se cerró de golpe tras ella con una firmeza que pareció resonar en toda la calle. Emma se quedó congelada, devastada. El rechazo la golpeó como un golpe físico. Ella comenzó a llorar, sollozos profundos y desgarradores que venían de algún lugar profundo dentro de su pequeño cuerpo, sollozos que destrozaron el corazón de Marcus y lo hicieron enfurecerse por la injusticia de todo eso. Mientras sostenía a la pequeña niña, tratando de consolarla, tratando de encontrar palabras que pudieran ayudar, Marcus se encontró mirando el edificio en el que Catherine había desaparecido. Ella había reaccionado no como una madre sorprendida por un reencuentro inesperado, sino como una mujer que se enfrenta a un pasado del que ha estado huyendo durante años, un pasado que esperaba desesperadamente que nunca la alcanzara. ¿Qué secreto había estado ocultando Catherine Walsh? ¿Qué había hecho ella para estar dispuesta a rechazar a su propia hija en lugar de afrontar la verdad? ¿Y por qué? Cuando miró a Marcus, pareció reconocer algo en su rostro, algo que la aterrorizó a un nivel que iba más allá de la sorpresa normal. A la mañana siguiente, Emma se negó a comer. Ella estaba sentada acurrucada en el sofá de Marcus en su sala de estar, su pequeño cuerpo envuelto en uno de sus suéteres grandes, sus ojos mirando a nada en particular,
perdida en el dolor del rechazo. El rechazo la había herido de una manera que Marcus apenas podía comprender. Finalmente había encontrado a su madre. Finalmente había localizado a la mujer que había estado buscando con tanta desesperación, y su madre la había rechazado, no con ira o apatía, sino con algo mucho peor, horror, puro e innegable horror al ver a su propio hijo. Marcus intentó consolarla, pero Emma permaneció en silencio y retraída, aparentemente perdida en un mundo de su propio dolor. Le trajo el desayuno, el almuerzo y la cena. Ella no probó nada, le ofreció leche tibia con miel, su golosina favorita, que había descubierto durante el viaje. Ella ni siquiera la miró. El rechazo de Catherine había dañado algo fundamental en el sentido de autoestima de Emma, había reforzado la creencia que había estado creciendo dentro de ella desde el día en que fue abandonada en el hospital, que no era deseada, que no era digna de ser amada, que había algo fundamentalmente mal con ella. Marcus la observó en el sofá y se hizo una promesa: descubriría por qué Catherine había reaccionado de esa manera, él descubriría el secreto que la hizo estar dispuesta a rechazar a su propia hija, y de alguna manera encontraría una manera de arreglar esto, de hacer las cosas bien, de darle a Emma las respuestas y el amor que ella merecía. Marcus sabía lo que una persona responsable debía hacer en esta situación: debería llevarla de regreso al hogar grupal, informar a las autoridades sobre su condición de fugitiva, completar los trámites necesarios y regresar a su vida cuidadosamente ordenada. Era lo lógico, lo responsable, lo correcto según cualquier criterio convencional. En lugar de eso, se encontró haciendo algo completamente contrario a su naturaleza. Comenzó a investigar a Catherine Walsh con la intensidad de alguien con una misión, alguien impulsado por la necesidad de comprender, de encontrar respuestas, de descubrir la verdad. Pedía favores a todos los contactos que tenía. Contrató a investigadores privados que se especializaron en encontrar información que había sido deliberadamente ocultada o sellada, movió los hilos que había cultivado durante años de negocios, usando su riqueza e influencia para acceder a registros que normalmente habrían sido imposibles de obtener. Se sumergió en registros públicos, documentos judiciales, archivos sellados y archivos de periódicos que abarcan décadas. Se obsesionó con Catherine Walsh de una manera que lo sorprendió y lo motivó a la vez, impulsado por la necesidad de comprender, de resolver el rompecabezas, de ayudar a Emma a entender por qué su propia madre la había rechazado tan violentamente. Trabajó toda la noche y su ático se transformó en una sede de investigación improvisada, con las paredes cubiertas de notas, cronogramas y fotografías. Apenas dormía, apenas comía, concentrado enteramente en descubrir la verdad que Catherine ocultaba con tanto cuidado. Comenzó como una búsqueda casual: registros públicos, archivos de redes sociales, bases de datos de periódicos, archivos de noticias. Pero a medida que pasaban las horas, la tarde se convertía en noche, la noche volvía a convertirse en mañana, y luego la tarde otra vez. Marcus se vio consumido por la tarea de una manera que lo emocionaba y lo agotaba al mismo tiempo. Había algo en la reacción de Catherine que exigía una explicación en los términos más enérgicos posibles: la forma en que lo miró cuando Emma gritaba llamando a su madre. La forma en que había reaccionado era como si la llegada de su propia hija fuera una catástrofe más que un regalo, una tragedia más que una bendición, una pesadilla más que un sueño. Al anochecer, Marcus descubrió algo que le heló la sangre. Hace 15 años, Catherine Walsh fue arrestada. Los cargos: complicidad en un delito violento. Había cumplido 7 años de prisión y había sido liberada anticipadamente gracias a un acuerdo de culpabilidad. El expediente del caso estaba profusamente censurado y fue sellado cuando cumplió su sentencia, algo que ocurre con frecuencia cuando alguien era parte de un acuerdo de culpabilidad y había cooperado con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Marcus buscó sus registros de liberación de prisión. La fecha fue exactamente hace 8 años. El mismo vacío en su historial laboral que él había notado antes. Catherine había estado en prisión y de repente, 8 años atrás, había reaparecido en la sociedad como una enfermera respetable. La cronología fue deliberada. La información había sido cuidadosamente seleccionada y protegida. Ama, llamó Marcus en voz baja, mirando a la pequeña aún acurrucada en el sofá. Necesito preguntarte algo importante. ¿Sabes tu fecha de nacimiento? Cuando naciste exactamente. Emma levantó la vista del sofá, sus ojos enrojecidos y hundidos por el dolor. 15 de abril.
Los trabajadores sociales dijeron que nací el 15 de abril. Pero no estaban seguros de en qué año me encontraron. Era recién nacida cuando me dejaron en el hospital. Creen que tenía unos pocos días, así que podría haber nacido a principios de abril o quizá a finales de marzo, pero registraron el 15 de abril como mi fecha de nacimiento en el sistema. Las manos de Marcus temblaban mientras buscaba las fechas en su computadora. Si Emma tuviera 7 años ahora, habría nacido hace aproximadamente 7 años. Catherine había sido liberada de prisión hacía 8 años. La cronología encajó perfectamente, demasiado perfectamente para ser una coincidencia. Catherine había sido detenida estando embarazada o había quedado embarazada mientras estaba en prisión y luego, 7 años atrás, había dado a luz a Emma, pero había más, mucho más, que no tenía sentido. Marcus profundizó en los registros sellados utilizando contactos que había cultivado durante años de tratos comerciales e investigaciones corporativas. El delito por el cual Catherine fue condenada como cómplice fue un robo a una joyería que salió catastróficamente mal. Un guardia de seguridad resultó herido de bala durante el robo. El tirador había muerto en el acto del crimen, asesinado por su propio cómplice tras el robo fallido. El cómplice nunca fue encontrado. El caso se había enfriado. El caso había estado frío durante 8 años, marcado como sin resolver en los registros oficiales, pero había un nombre en las notas del detective, un sospechoso que había desaparecido en la época del crimen. Un nombre que apareció en las declaraciones de testigos, en los registros de matrícula de vehículos, en la cronología fragmentada de aquella noche violenta. El nombre era James Sterling, el padre de Marcus. Las manos de Marcus temblaban mientras miraba la pantalla. Se apartó de su computadora portátil y las implicaciones cayeron sobre él como una ola. Su padre, el hombre que apenas conocía, que había muerto en un accidente automovilístico hacía 12 años cuando Marcus tenía 17 y estaba en un internado, apenas llorando, apenas entendiendo al hombre que lo había engendrado. Su padre, cuyos negocios siempre habían sido vagos y ocasionalmente cuestionados por la policía. Su padre, que había estado vinculado a un crimen violento, y una mujer que había ido a prisión en lugar de testificar en su contra. Las piezas estaban encajando, pero la imagen que formaban era una que Marcus no quería ver. Era la imagen de un hombre capaz de ejercer una violencia extrema. Un hombre que tuvo varios hijos y luego intentó eliminarlos para proteger sus secretos. Un hombre que había corrompido, manipulado y destruido vidas, incluida la de su propio hijo, incluso si Marcus nunca se había dado cuenta hasta ese momento. Marcus pensó en su infancia, en el padre que siempre estaba ausente, siempre distante, siempre involucrado en asuntos que nunca se explicaban del todo. Pensó en su madre, cuya tristeza siempre parecía ser más profunda que los conflictos matrimoniales normales. Pensó en la herencia que había recibido cuando James murió, la herencia que le había permitido construir su imperio, acumular su riqueza, y se preguntó cuánto de ese dinero había sido ganado por medios legítimos y cuánto había provenido de empresas criminales. Se sintió enfermo, se sintió traicionado. Sintió una extraña y complicada mezcla de emociones que no sabía muy bien cómo procesar, pero más que nada, sentía que quería proteger a Emma. Si Catherine había dado a luz a Emma mientras estaba en prisión, si James había planeado hacerle daño, entonces la existencia de Emma representaba un lastre en la mente de su padre. La existencia de Emma significaba que el padre de Marcus había sido capaz de asesinar a una niña indefensa para proteger sus secretos. Esa noche, después de horas de contemplar lo que había descubierto, Marcus tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó a Catherine Walsh, S.R.A. Walsh, le presento a Marcus Sterling. Sé que esto es inesperado, pero necesito hablar con usted sobre Emma. Y aún más importante, necesito hablar con usted sobre mi padre, James Sterling. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, un silencio que pareció durar una eternidad. Cuando Catherine finalmente habló, su voz era apenas un susurro lleno de miedo y resignación. No puedes decírselo, dijo Catherine con urgencia. No puedes contarle nada de esto. Te lo ruego. ¿Por qué no?, preguntó Marcus con firmeza. ¿Por qué no puede saber la verdad sobre su familia, sobre su padre? Porque la destruirá. Porque es inocente y merece creer que proviene de algo bueno, de algo puro, de algo hermoso, y no de los deseos retorcidos y las acciones criminales de un monstruo.
Si le dices la verdad, destruirás todo lo bueno que le queda en la vida. Nos vemos mañana, dijo Marcus, con una voz que no admitía réplica. Al mediodía, en el puente de Brooklyn. Necesitamos hablar cara a cara, y necesito que me lo cuentes todo. El punto central del puente de Brooklyn fue donde Marcus y Catherine se encontraron al día siguiente exactamente al mediodía. El viento otoñal azotaba a su alrededor mientras contemplaban el East River que fluía debajo de ellos, llevando sus secretos hacia el mar. El puente parecía el lugar adecuado para esta conversación, un lugar suspendido entre dos mundos, un lugar de transición y cambio. El puente había transportado a millones de personas a través del río, cada una con sus propias historias, sus propios secretos, su propio dolor. A la luz del día, Catalina parecía más pequeña, más frágil, más humana. Llevaba ropa de civil en lugar de su uniforme de enfermera, unos vaqueros sencillos y un suéter, ropa que la hacía parecer más vulnerable y menos profesional. Sin la armadura de su uniforme de trabajo, parecía expuesta, en carne viva, como si se hubiera quitado la capa protectora y hubiera revelado a la persona herida que había debajo. Se quedaron en silencio durante un largo momento, sin saber muy bien cómo empezar. El viento los azotaba, trayendo el aroma del río y los sonidos de la ciudad. Abajo, el tráfico fluía constantemente, un río interminable de personas, coches y vida, completamente ajenos a la profunda conversación que tenía lugar. Encima de ellos, gracias por reunirse conmigo, dijo Catherine finalmente, con voz firme pero tensa por la emoción. No estaba segura de que vinieras. No estaba segura de merecer verte, de tener esta conversación. Vine porque necesito entender, dijo Marcus con voz firme, pero con amabilidad. Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó, por qué reaccionaste así, por qué ver a Emma te hizo salir corriendo despavorido en lugar de feliz, y así, Catalina comenzó a hablar. Al principio, sus palabras salieron lentamente, como si estuviera liberando secretos que había mantenido encerrados en su interior durante demasiado tiempo. Ella le contó cómo conoció a James Sterling hace 15 años en un club nocturno de Manhattan, un lugar de luces, música y promesas, y cómo quedó deslumbrada por su riqueza, su encanto, sus promesas de una vida mejor. Ella le contó la forma en que él la miraba, la forma en que la hacía sentir especial, elegida y valorada de una manera que nadie antes lo había hecho. Ella le contó que descubrió demasiado tarde que James estaba involucrado en empresas criminales, que tenía conexiones con el crimen organizado, con la violencia, con la corrupción, que debajo de su encantador exterior había un hombre que veía a otras personas como herramientas para ser utilizadas, obstáculos para ser eliminados, recursos para ser explotados para su propio beneficio. Ella le contó sobre el robo, cómo James la había involucrado en la planificación, cómo le había asegurado que sería simple y rápido, que solo tendría que proporcionar transporte y un vigía, que incluso podría esperar en el auto y no entrar a la tienda. Ella le contó cómo el plan había salido catastróficamente mal, cómo el tirador, compañero de James, entró en pánico y disparó contra el guardia de seguridad, matándolo. Instantáneamente, como todo se había convertido en caos, violencia y muerte en cuestión de segundos, como James le había ordenado que asumiera la culpa, que fuera a prisión, para protegerlo, mientras él se encargaba de que su hijo no nacido fuera cuidado afuera, como si fuera la petición más natural y razonable del mundo. Estaba dispuesta a hacerlo, dijo Catherine, con la voz quebrada por la emoción mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Puedes creerlo? Estaba dispuesta a sacrificar mi libertad, mis años, mi vida por él y nuestro bebé. Creía que eso era amor. Creía que eso era lo que se hacía por alguien a quien se amaba. Creía que estaba siendo noble y abnegada, pero entonces, mientras estaba en prisión, embarazada, sola y aterrorizada, empecé a oír cosas. Otros reclusos, guardias, personas relacionadas con casos en los que había estado tangencialmente involucrada. Empecé a darme cuenta de que James no era el hombre que yo creía. Era peligroso, inestable y estaba obsesionado con algo. ¿Con qué? Preguntó Marcus en voz baja, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Al encontrar a nuestra hija, al principio pensé que era amor. Pensé que quería traerla a su vida para ser padre. Pero entonces recibí una carta que me envió alguien de fuera, alguien con conexiones que nunca comprendí del todo. En esa carta, James me reveló la verdad sobre sí mismo. Las manos de Catherine temblaban mientras continuaba. Escribió que nuestra hija representaba un lastre,
que con el tiempo podría ir a buscarlo, que podría convertirse en testigo en su contra o, peor aún, que podría amenazar su seguridad y su libertad. Escribió que la única solución lógica era asegurar que nunca fuera una amenaza. Planeaba encontrarla y matarla. Márquez sintió que se le cortaba la respiración. Dios mío. Lo denuncié, dijo Catherine con vehemencia, con la voz cargada de la furia protectora de una madre. Fui a los fiscales, a los detectives, a cualquiera que me escuchara. Les conté todo lo que sabía sobre las actividades criminales de James, todo sobre la organización para la que trabajaba, todo sobre sus conexiones. A cambio, me ofrecieron un trato, reforzarían la seguridad en torno a nuestra hija. Vigilarían a James cuidadosamente y, si intentara hacerle daño, lo atraparían. Lo detendrían antes de que pudiera hacerle daño, pero murió en un accidente de coche, dijo Márquez lentamente, con la comprensión aflorando en su voz. Antes de que pudiera asesinar a su propio hijo, sí, confirmó Catherine. La investigación del accidente fue superficial, se declaró oficialmente como tal. Pero siempre supe la verdad. Siempre supe que alguien lo mató. Alguien que sabía lo que planeaba, que comprendió la amenaza que representaba para nuestra hija y que tomó las riendas del asunto. Márquez se acercó más. Catherine, necesito contarte algo. Algo sobre mi madre, sobre mi propio nacimiento. Los ojos de Catherine se abrieron mientras Márquez continuó. Mi madre me dijo que mi padre le había sido infiel, que había tenido aventuras amorosas, que su matrimonio fue complicado desde el principio. Crecí creyendo que era su hijo biológico, que llevaba su nombre y su legado legítimamente. Pero al investigar tus antecedentes, encontré algo extraño, un historial médico de antes de mi nacimiento. Mi madre había sido infértil. El médico dijo que nunca podría tener hijos biológicos. Sin embargo, existo. Nací 9 meses después de que mis padres se casaran. Márquez hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre ellos. Creo que mi padre podría haberme engendrado con otra persona. Creo que mi madre me crió como si fuera su hijo, pero puede que no sea su hijo biológico. Y, basándome en el momento, el lugar y los registros, según todo lo que he descubierto, creo saber quién es mi madre biológica. Todas las miradas se volvieron hacia Catherine. No, dijo con firmeza, negando con la cabeza. Nunca he tenido otro hijo. Nunca, pero mientras hablaba, Márquez vio un cambio en su expresión, una puerta que se abría en su memoria, una comprensión que, de alguna manera, había logrado reprimir durante años. Una verdad que se había estado negando a sí misma. Los registros indican que diste a luz a un niño, continuó Márquez en voz baja, con voz suave pero firme. Aproximadamente 9 meses después de que mi padre fuera encarcelado, el nacimiento fue encubierto, oculto de los registros oficiales. Estabas en un centro privado al norte del estado, un hospital discreto que gestionaba adopciones confidenciales. Las manos de Catherine cubrieron su rostro. Me dijo que era mejor así. Me dijo que el niño tendría una vida mejor con una familia que pudiera cuidarlo. Me dijo que no intentara contactarlo, que no intentara encontrarlo. Dijo muchas cosas, terminó Márquez. Y algunas, por casualidad, por diseño o por destino, te llevaron a entregarle un hijo a mi madre. Un hijo que creció creyendo ser el hijo biológico de mis padres, un hijo que ahora mismo tienes delante. Catherine lo miró, realmente lo miró por primera vez, y vio algo que no esperaba encontrar. Ella vio a su hijo, ella vio al niño que había entregado, al bebé que había sacrificado, ahora convertido en un hombre. Así que tengo 2 hijos, susurró Catherine. Tengo a Emma y te tengo a ti. Márquez asintió, y Emma es mi media hermana. Tú eres su madre. Biológicamente soy su hermano, aunque la relación es complicada porque me criaron como hijo de otra persona. Pero la sangre está ahí. La conexión es real. Catherine lo atrajo hacia sí y sostuvo a su hijo perdido por primera vez desde que se lo habían arrebatado cuando era un bebé. Se encontraban en el puente de Brooklyn, 2 personas conectadas por la tragedia, los secretos y los misteriosos mecanismos del destino, abrazados mientras el viento otoñal se arremolinaba a su alrededor. Las lágrimas corrieron por el rostro de Catherine, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de emoción abrumadora, de pérdida y descubrimiento. Entremezclados, de reconocimiento y redención, te entregué para protegerte, susurró Catherine en el hombro de Marcus. Te entregué porque creí que era lo mejor que podía hacer por ti.
Quería que tuvieras una vida mejor, que crecieras sin la sombra de los crímenes de tu padre, que te convirtieras en el hombre que eres sin que te definiera la oscuridad de tu familia biológica. Marcus la abrazó, sintiendo el peso de los años entre ellos, el dolor que ella cargaba, las decisiones que había tomado en lo que ella creía que era amor y protección. Ya estoy aquí, dijo Marcus en voz baja. Estamos aquí, los tres, y vamos a estar bien. Vamos a resolver esto juntos. Se quedaron en el puente mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos ámbar y rosa. Debajo de ellos, el río fluía sin fin, llevándose el pasado y trayendo nuevas posibilidades, eterno en su movimiento y transformación. En ese momento, en ese puente, una familia que había estado rota y dispersa a través del tiempo y las circunstancias se reencontró y comenzó, lenta, cuidadosamente y con tremendo coraje, a sanar. Habían pasado 3 meses desde la revelación de David Chen, 3 meses de terapia y sanación y pasos tentativos hacia la construcción de una familia funcional. Emma y Catherine habían asistido juntas a numerosas sesiones de asesoramiento, con Marcus a menudo presente como apoyo. Emma había comenzado la escuela en su nuevo vecindario, haciendo amigos y finalmente experimentando la estabilidad y seguridad que todo niño merecía. 3 meses después, Marcus, Catherine y Emma se sentaron juntos en el ático de Marcus un domingo por la tarde. Emma estaba dibujando en la mesa de café, simples figuras de palitos tomándose de la mano. Una familia, se dio cuenta Marcus, aunque la foto solo contenía 3 personas, madre, hermano y hermana. La familia que Emma siempre había imaginado pero nunca creyó que tendría. Catherine se había mudado al edificio después de que el shock inicial y el trauma habían comenzado a desaparecer. Se había tomado una licencia del hospital para centrarse en su familia y su recuperación. Emma tenía su propia habitación llena de materiales de arte, libros y juguetes comprados por un hermano y una madre deseosos de darle la infancia que le habían negado. La habitación se había convertido en un santuario decorado con los colores favoritos de Emma, lleno de evidencia de sus intereses y su crecimiento. El apartamento se había transformado de una estéril exhibición de riqueza a algo que realmente se sentía como un hogar, cálido y habitado, lleno de risas y amor y los sonidos de una verdadera familia viviendo su vida. Pero mientras estaban sentados juntos en el sofá, la mano de Catherine temblaba. Hay algo que nunca te he dicho, dijo Catherine en voz baja. Algo que me prometí llevarme a la tumba. Pero ahora me doy cuenta de que guardar secretos fue lo que destruyó a esta familia. Así que necesito decirte la verdad, toda la verdad. Ella respiró profundamente y reunió coraje. Después de salir de prisión, tras darme cuenta de en qué se había convertido James, empecé a recibir visitas de un hombre, un agente federal que había estado trabajando en el caso contra la organización de James. Se llamaba David Chen. Un día, sin previo aviso, vino a mi apartamento en Brooklyn. Dijo que tenía información sobre James, sobre sus actividades, sobre que planeaba hacerle daño a nuestra hija. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de agente? FBI. Me dijo que James se estaba volviendo cada vez más impredecible, que sus conexiones con el crimen organizado ponían en peligro a mucha gente y que la agencia creía que James tenía la intención de eliminar posibles testigos y amenazas, incluida Emma, dijo Marcus en voz baja. Sí. Chen me dijo que estaban vigilando a James, que protegerían a nuestra hija, pero que si James actuaba contra ella, querían estar preparados. Me pidió ayuda. Me pidió que les contara todo lo que sabía sobre los movimientos de James, sus planes, sus vulnerabilidades. Catherine se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Manhattan. Una noche, Chen vino a mi apartamento con noticias. Dijo que James había localizado a Emma, que se había puesto en contacto con la agencia de adopción privada que se había encargado de la colocación y que planeaba encontrarla en una semana. Chen dijo que la agencia había decidido seguir con James esa noche. Iban a interrogarlo para intentar obtener una confesión que reforzara la acusación en su contra. Hizo una pausa, recordando algo doloroso. ¿Qué pasó?, preguntó Marcus en voz baja. Chen regresó a mi apartamento a la mañana siguiente. Dijo que James había muerto en un accidente de coche, un solo vehículo, a altas horas de la noche en una carretera rural. La investigación del accidente ya estaba en marcha, pero parecía ser exactamente lo que parecía, un accidente trágico, una muerte desafortunada. ¿Y le creíste?, preguntó Marcus. Catalina se volvió para mirar a sus hijos. No sabía qué creer, pero sabía que Emma estaba a salvo.
Sabía que James nunca la encontraría. Y sabía que, pasara lo que pasara en ese oscuro camino, había sido planeado para proteger a mi hija, para proteger a su hija, repitió Marcus. ¿Quién es el agente Chen?, dijo Catherine. James tuvo una hija con Margaret Park, una mujer adinerada y con buenos contactos que usó su influencia para asegurar que su hija estuviera oculta, protegida y fuera del alcance de James. Chen estaba enamorado de ella desde hacía años, y cuando descubrió que James planeaba dañar a cualquier niño relacionado con él para eliminar posibles amenazas, Chen se dio cuenta de que la investigación del FBI nunca iba a detener a James a tiempo. Marcus se puso de pie y empezó a comprender. ¿Qué estás diciendo? Digo que creo que David Chen mató a James Sterling, dijo Catherine. No por deber hacia el FBI, sino por amor a Margaret Park y a su hija. Digo que mi hija está a salvo porque un hombre decidió cometer un asesinato para proteger a la hija de otro. Y digo que he pasado 15 años sabiéndolo, guardándolo en secreto y viviendo con el peso moral de ser cómplice de ese acto. Emma levantó la vista de su dibujo y la comprensión comenzó a aparecer en su pequeño rostro. ¿Sigue esa persona ahí fuera? La persona que hizo eso, Caterina sintió lentamente. David Chen se retiró del FBI hace 2 años. Se casó con Margaret Park. Adoptaron 2 hijos más. Viven tranquilamente en Vermont. Nunca han sido investigados ni sospechosos. Que se sepa, James Sterling murió en un trágico accidente. Marcus sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Su padre había sido un criminal. Sí, su padre había planeado cometer un asesinato para protegerse. Ese asesinato se había evitado, pero ¿a qué precio? A costa de la justicia. A costa de permitir que otro hombre escape a la responsabilidad por sus acciones. ¿Esto cambia algo?, preguntó Catherine, observando atentamente el rostro de su hijo. ¿Saber que un acto de justiciero impidió que tu padre cometiera un asesinato cambia tu opinión sobre lo que hemos construido aquí? Marcus miró a Emma, todavía dibujando, todavía inocente, todavía viva porque un agente federal había decidido que el amor valía más que la ley. Miró a su madre, la mujer que había sacrificado todo, su libertad, su hijo, sus años, para proteger a quienes amaba. No, dijo Marcus finalmente. No cambia nada. Porque Emma está viva. Porque tú estás vivo. Porque de alguna manera, contra todo pronóstico y en medio de la oscuridad, nos encontramos. 6 meses después, David Chen compareció ante un tribunal federal y confesó el asesinato de James Sterling. Fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión. En su declaración final antes de la sentencia, no expresó ningún arrepentimiento ni remordimiento, solo un amor profundo y permanente por la mujer que había protegido y la vida que había tratado de salvar. Margaret Park lo visitaba regularmente. En prisión. Su amor sobrevivió a los barrotes, al hormigón y al juicio del sistema legal. Su amor no había disminuido con su encarcelamiento. Al contrario, se había fortalecido, se había profundizado, se había puesto a prueba y se había comprobado a través de la adversidad. Catherine Walsh compareció ante el tribunal para testificar. Ella dijo la verdad. Explicó las decisiones imposibles que había tomado, el miedo que la había impulsado, el peso de los secretos que había cargado durante 15 años. Y cuando el juez le preguntó si tenía alguna declaración sobre el padre de su hija o el hombre que lo había asesinado, Catherine simplemente dijo: mi hija está viva. Es querida. Está a salvo. Eso es todo lo que me importa ahora. Eso es redención suficiente. Emma, que ahora tiene 8 años, estaba sentada en la galería junto a su hermano Marcus, tomándole la mano. Ella no comprendía del todo el proceso judicial ni el peso de lo que se estaba decidiendo, pero comprendió que su madre había elegido la verdad por sobre la seguridad, que su hermano había elegido la familia por sobre el aislamiento, y que a veces el mayor acto de valentía es admitir que el mundo es complicado y que vale la pena luchar por el amor, en todas sus formas desordenadas y contradictorias. En los meses siguientes, Marcus adoptó legalmente a Emma, haciendo oficial su conexión biológica ante los ojos de la ley. La ceremonia de adopción estuvo llena de alegría y lágrimas y la sensación de que una familia que había estado rota y dispersa a lo largo de los años y las circunstancias finalmente se estaba reuniendo de una manera nueva y hermosa. Catherine comenzó a escribir sus memorias, un relato brutalmente honesto de su viaje de víctima a cómplice.
Y a sobreviviente, fue un proceso difícil y emocionalmente agotador, que le obligó a revivir los momentos dolorosos de su pasado, pero ella persistió, impulsada por la necesidad de contar su historia, de comprender su propio viaje y quizás de ayudar a otras personas que se encontraban en circunstancias similares. Ella creó una fundación para ayudar a los padres encarcelados a mantener conexiones con sus hijos para que ningún otro bebé creciera sin saber la verdad sobre de quienes provienen. La fundación se convirtió en el trabajo de su vida, su manera de transformar el dolor en propósito, y Emma creció rodeada de amor y verdad y de la complicada y hermosa realidad de que las familias adoptan formas inesperadas. Ella prosperó en la escuela, ya no tenía miedo y ya no buscaba, ella había encontrado lo que buscaba, aprendió que a veces las personas que nos salvan son las que estamos buscando, a veces de las formas más inesperadas. Esa sangre es poderosa, pero la elección es aún más poderosa. Aprendió que incluso los secretos más oscuros, cuando finalmente salen a la luz, pueden convertirse en la base de algo hermoso y redentor. También aprendió sobre su padre. Conoció la verdad sobre quién había sido James Sterling, comprendió que su identidad no estaba definida por sus crímenes y que era capaz de ser mucho más que las circunstancias de su nacimiento. Marcus y Catherine la ayudaron a comprender que tenía el poder de elegir quién quería ser, que el pasado no tenía por qué definir su futuro. Años más tarde, cuando Emma era adolescente, le preguntaría a su hermano y a su madre si lamentaban el momento que lo cambió todo. El momento en que Emma se escapó y apareció en sus vidas esa tarde de otoño en Brooklyn, siempre daban la misma respuesta sin dudarlo: no, nunca. Ese momento fue el destino. Ese momento lo fue todo. Fue el momento en que nuestra familia finalmente se encontró. Fue el momento en que las piezas rotas comenzaron a recomponerse. Fue el momento en que 3 personas heridas se dieron cuenta de que juntas podían sanar, y esa es quizás la mayor verdad de todas, que incluso en un mundo lleno de secretos, mentiras y elecciones imposibles, la conexión, el amor y la verdad aún pueden encontrar una manera de triunfar, que la redención es posible no a través de olvidar el pasado, sino afrontándolo honestamente y eligiendo avanzar juntos. Que las familias se construyen no solo a través de la sangre, sino a través del compromiso, a través de la elección, a través de la decisión diaria de estar presentes los unos para los otros y amarse unos a otros a pesar de todas las complicaciones, las imperfecciones y el dolor. La hija perdida finalmente fue encontrada.